Desde tiempos inmemorables ha habido una curiosidad casi palpable alrededor de cómo se nos presenta la imagen de Dios en las dos partes de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. A primera vista, podríamos pensar que estamos hablando de dos deidades completamente distintas. Una parece obsesionada con la justicia y la retribución, y otra que se fundamenta en el amor y la misericordia sin límites. ¿Pero realmente es así? ¿O tal vez estamos observando una evolución en la percepción humana de la divinidad? ¿Será que Dios no ha cambiado, sino que la forma en que lo entendemos ha madurado a lo largo de los siglos? Esta exploración no es solamente bíblica, sino que también profundamente personal para muchos, ya que intenta desentrañar si estamos ante un mismo Dios visto de diferentes ángulos o si hay una verdadera transformación en cómo se nos revela su esencia. En este video veremos 10 puntos importantes sobre qué tan diferente es el Dios del Antiguo Testamento versus el del Nuevo Testamento. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Bienvenido a Sabio Bibliero, porque es necesario ir más allá. Número 1. Justicia y misericordia, un equilibrio sutil. En el Antiguo Testamento, Dios a menudo se nos pinta como un juez severo, cuya justicia puede parecer implacable. Historias como el Gran Diluvio o la destrucción de ciudades enteras como Sodoma y Gomorra nos muestran un Dios que no duda en castigar cuando sus leyes son quebrantadas. Sin embargo, ¿es esta la única cara de la moneda? A lo largo de las páginas del Antiguo Testamento, también hay momentos donde Dios muestra una paciencia infinita, ofreciendo repetidamente oportunidades de arrepentimiento, como con Jonás y Nínive. En el Nuevo Testamento, el enfoque cambia significativamente hacia la misericordia y el amor. Jesús personifica este nuevo énfasis predicando un amor que supera el juicio, como se ve en la parábola del Hijo Pródigo o en el versículo de Juan 3:16, donde se declara el amor incondicional de Dios por el mundo. Pero ¿desaparece la justicia? No del todo. Jesús también habla de un juicio final, sugiriendo que la justicia divina no se ha desvanecido, sino que se ha contextualizado de manera diferente. Quizás lo que cambia no es Dios, sino el enfoque humano sobre sus atributos. Número 2. De pactos colectivos a relaciones personales. En el Antiguo Testamento, Dios establece alianzas con líderes como Noé, Abraham y Moisés, pero siempre con la visión de un pueblo entero. El pacto en el monte Sinaí no solo es para Moisés, sino para toda la nación de Israel, creando una estructura legal comunitaria. En contraste, el Nuevo Testamento trae una nueva dimensión de relación con Dios a través de Jesús, que habla de un pacto que no está limitado por la nacionalidad o la etnia, sino que es universal y personal. La Última Cena, donde Jesús introduce el concepto del nuevo pacto en su sangre, nos muestra un cambio hacia una relación más íntima y personal. ¿Es esto una evolución en cómo Dios se relaciona con nosotros o una adaptación a una nueva era de entendimiento espiritual? Número 3. La santidad y la cercanía, el dilema de la trascendencia. La imagen de un Dios distante y santo, casi inaccesible, es prominente en el Antiguo Testamento. La zarza ardiente que Moisés no puede tocar o el arca de la alianza que trae muerte a quien la toca sin permiso son símbolos de esta distancia divina. Pero en el Nuevo Testamento este concepto se transforma radicalmente. Dios se encarna en Jesús, quien no solo vive entre nosotros, sino que experimenta nuestras tribulaciones. ¿Significa esto que Dios se ha vuelto más accesible o simplemente que hemos aprendido a ver la trascendencia divina de una manera más cercana y humana? Tal vez la lejanía sentida en el Antiguo Testamento era más una cuestión de percepción, una preparación para entender la cercanía que vendría con Cristo. Número 4. La ley y la gracia, una nueva forma de ver la salvación. El Antiguo Testamento nos enseña que la obediencia a la ley es el camino a la bendición y la justicia. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, encontramos la idea revolucionaria de que la salvación viene por la gracia y no por obras. Esto plantea una pregunta. ¿Hubo un cambio de paradigma en cómo Dios ofrece salvación? Podría ser que la ley siempre tuvo un propósito educativo,
preparando a la humanidad para la venida de la gracia. La ley, como un maestro que guía hacia Cristo, sugiere que la gracia siempre fue parte del plan divino, solo que revelada en el momento oportuno. Número 5. Castigo y redención. Dos lados de la misma moneda. El Antiguo Testamento nos muestra un Dios que castiga el pecado, como en la historia de Adán y Eva o los exilios de Israel. Pero ¿es el castigo el final de la historia? La redención ya aparece en textos antiguos, como en las profecías de Isaías sobre el siervo sufriente que prefigura a Jesús. En el Nuevo Testamento, la redención se convierte en el centro del mensaje cristiano con la crucifixión y resurrección de Jesús. Número 6. El Dios de la guerra versus el Dios de la paz. En el Antiguo Testamento encontramos a menudo a Dios involucrado en conflictos bélicos, dirigiendo a Israel en batallas contra sus enemigos. Hay relatos donde Dios ordena la eliminación de pueblos enteros, como en el libro de Josué, que pueden parecer contradictorio con un Dios de amor. Sin embargo, estos actos son contextualizados dentro de una lucha por la supervivencia y la posesión de la tierra prometida, vista como parte de un plan divino de justicia y purificación. En el Nuevo Testamento esta imagen cambia drásticamente. Jesús enseña el amor por los enemigos, la paz y la no violencia. Bienaventurados los pacificadores, dice Mateo 5:9. Es una de las bienaventuranzas que definen su ministerio. Aquí, la guerra no es una solución divina, sino que se promueve la paz interna y entre los hombres. ¿Es esta una contradicción o parte de una revelación gradual de la compasión divina? Tal vez lo que vemos es una evolución en la enseñanza, preparando al ser humano para un estado más elevado de coexistencia. Número 7. La venganza y el perdón. El Antiguo Testamento tiene momentos donde la venganza parece ser una herramienta de Dios, como en el ojo por ojo y diente por diente de Éxodo 21:24, que se entiende como un principio de justicia proporcional. Sin embargo, incluso en el Antiguo Testamento hay fuertes corrientes de perdón, como en las enseñanzas de los profetas menores que hablan del amor de Dios y su deseo de reconciliación. En el Nuevo Testamento, Jesús radicaliza el concepto de perdón. No solo habla de perdonar, sino de hacerlo sin límites, como en la parábola del siervo despiadado o en sus palabras en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Aquí, la venganza humana es sustituida por el perdón divino. ¿Refleja esto un cambio en Dios o en la manera en que Dios quiere que la humanidad opere? Número 8. La exclusividad versus la inclusividad. El Antiguo Testamento retrata a menudo a Dios como el Dios de Israel, con un enfoque claro en la exclusividad de su relación con este pueblo elegido. Hay mandamientos y prácticas que distinguen a Israel de las naciones circundantes, como las leyes dietéticas y las festividades religiosas. En contraste, el Nuevo Testamento abre las puertas a la inclusividad. Jesús habla con samaritanos, gentiles y con aquellos marginados por la sociedad judía de la época. La Gran Comisión de Mateo 28 del 19 al 20 es un mandato explícito para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Este cambio de exclusividad a inclusividad no solo expande la visión de la comunidad de creyentes, sino que también refleja un Dios cuya salvación es para todos. ¿Es este un cambio en la naturaleza de Dios o una revelación de un plan siempre inclusivo? Número 9. La santidad y la humanidad de Dios. El Antiguo Testamento muestra a Dios en su santidad, apartado de la humanidad por su pureza. Los rituales de purificación, la ley de santidad y los tabernáculos son forma de aproximarse a un Dios trascendente y santo. Pero en el Nuevo Testamento encontramos a Dios en su humanidad a través de Jesús, quien no solo enseña sino que vive entre los hombres, comiendo, llorando y sufriendo con ellos. Este acto de encarnación revuelve la noción de santidad, no como lejanía sino como cercanía, Dios haciéndose parte de la humanidad. ¿Es esto una evolución de la percepción de la divinidad o una manifestación más completa de la naturaleza dual de Dios? Número 10. El misterio y la revelación. Finalmente, el Antiguo Testamento está lleno de misterios y profecías que parecen esperar una revelación. Muchos de los eventos y promesas
son vistas por los cristianos como prefiguraciones de Cristo. El Nuevo Testamento, por su parte, se presenta como una revelación de estos misterios, explicando y cumpliendo muchas de las profecías del Antiguo Testamento. Aquí, lo que antes era oscuro se ilumina, no porque Dios haya cambiado, sino porque la revelación ha avanzado. Este proceso de revelación continua sugiere que nuestra comprensión de Dios es un viaje que se desarrolla a lo largo de la historia y experiencia humana. Analizando estos puntos, podemos ver que lo que podría parecer una dicotomía entre el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento es más bien un tapiz de revelaciones y enseñanzas que se complementan. No es tanto que Dios haya cambiado, sino que nuestra relación y comprensión de Él han evolucionado. La Biblia en su totalidad propone una narrativa de un Dios que, mientras siempre justo, también es siempre misericordioso, que de ser el Dios de un pueblo se convierte en el Dios del mundo y cuya santidad se hace palpable en su humanidad. Este viaje de revelación y entendimiento nos invita a seguir explorando y profundizando en el misterio divino, en una relación que nunca deja de evolucionar. Si te gustó este video, dale like y comenta si estás de acuerdo y comparte a otros para que se sigan uniendo a nuestra comunidad de Sabio Bibliero, porque ya hemos llegado hasta el fin.